El pasaje del horror. No entres. Lo que encontraron en la cueva secreta de la Amazonía. La madrugada había caído sobre la densa selva amazónica. Un silencio ominoso lo envolvía todo y solo se escuchaban los murmullos lejanos de animales desconocidos. Los susurros de la brisa que acariciaba las hojas y el zumbido de insectos raros. En ese vasto océano verde, donde pocos se aventuran, un grupo de exploradores se encontraba a punto de descubrir algo que jamás podrían haber imaginado. Todo comenzó cuando Javier, un experimentado guía local, le contó a su equipo sobre una cueva oculta en lo más profundo de la jungla. Nadie sabía de su existencia, ni los más viejos habitantes del lugar. La leyenda hablaba de un oscuro secreto. Un mal ancestral que vivía en su interior. Un mal que, según las historias, había acabado con las vidas de aquellos que se atrevieron a entrar. Es solo un mito, les dijo Javier con tono burlón, intentando ocultar su propia inquietud. Pero los demás no lo vieron de esa manera. Estaban ansiosos por hacer historia, por descubrir algo que los haría famosos. La cueva se encontraba en una zona inexplorada. Y el deseo de fama y fortuna nublaba sus juicios. Esa misma noche, el grupo de exploradores, armados con linternas y cámaras, se adentró en la jungla. Lo que al principio parecía un paseo corto, se convirtió en una travesía interminable. Las sombras parecían moverse a su alrededor y el aire, cargado de humedad, se volvía cada vez más denso. Cuando por fin llegaron al lugar indicado, la cueva estaba allí como un abismo negro esperando ser abierto. El umbral de la entrada era extraño. No había señales visibles de vida, ni rastro de animales que habitualmente se cruzan en esos caminos. Solo la inquietante quietud. Javier, aún vacilante, les dio el visto bueno para entrar. Recuerden, les dijo con una mirada seria, una vez que entren, no hay vuelta atrás. A medida que avanzaban por el estrecho túnel, las paredes de la cueva parecían susurrar. El sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad, creando un eco extraño que los seguía como si algo más estuviera caminando detrás de ellos. Las linternas iluminaban solo unos metros adelante, pero a lo lejos, una tenue luz roja comenzaba a brillar. A medida que se acercaban, el aire se volvía más pesado, más caliente. Algo no estaba bien. Y fue entonces cuando vieron lo imposible. En las paredes de la cueva había símbolos tallados, símbolos que no pertenecían a ninguna civilización conocida. Eran grotescos. Distorsionados, como si alguien hubiera hecho un grabado con sangre. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. El grupo llegó a una amplia cámara en el centro de la cueva, donde el aire parecía volverse aún más espeso. En el centro de la sala, sobre una piedra alta, había una estatua. Una figura humana, tallada con detalles macabros. Su rostro era una amalgama de formas. Como si estuviera deformado, retorcido por el sufrimiento. Y lo más extraño, sus ojos estaban vacíos, pero emitían una luz roja tenue, como si algo los estuviera mirando desde adentro. Esto no está bien, murmuró Marta, la más joven del grupo, al ver la figura. Su voz temblaba. Fue entonces cuando todo empezó a suceder. Primero, un ruido sordo que provenía de las entrañas de la cueva. Luego, el suelo comenzó a vibrar y la oscuridad se apoderó de la sala. Algo se movió en la sombra, algo gigantesco, y un grito desgarrador llenó el aire. El pánico se desató. Javier intentó gritarles que corrieran, pero sus palabras se ahogaron en el rugido ensordecedor que venía de lo profundo de la cueva. Una figura sombría emergió de la oscuridad, un ser enorme, con brazos largos y retorcidos. Su piel estaba cubierta de manchas negras y parecía estar hecho de pura oscuridad. Sus ojos, como los de la estatua, brillaban con una luz roja maligna. Sin pensarlo, todos corrieron hacia la entrada, pero algo les bloqueaba el camino. Las paredes se cerraban a su alrededor y el suelo, antes firme, ahora se deslizaba bajo sus pies. Los ecos de sus gritos se perdían en la oscuridad mientras el monstruo los perseguía, sus pisadas retumbando con fuerza. Algunos no lograron escapar.
Solo dos de ellos, Javier y Marta, lograron salir de la cueva con vida, aunque cambiados para siempre. Mientras huían por la selva, Marta vio algo que la hizo detenerse en seco. A lo lejos, los otros miembros del grupo, los que habían quedado atrás, estaban de pie frente a la entrada de la cueva, como si nada hubiera pasado, como si los hubiera olvidado. Sus ojos brillaban con la misma luz roja, y sus rostros estaban vacíos, ausentes. Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Javier y Marta nunca pudieron recordar cómo habían llegado hasta el campamento. Estaban agotados. Pero la sensación de estar siendo observados no los dejó en paz. Javier fue el primero en caer enfermo. Su piel comenzó a deteriorarse como si algo estuviera corroyéndola desde dentro. Su mente también se quebró y empezó a murmurar en un idioma extraño, uno que no parecía humano. Marta, en su desesperación, intentó grabar todo lo que había sucedido. Sin embargo, sus grabaciones no mostraban lo que realmente había ocurrido en la cueva. Solo oscuridad y a veces esos mismos ojos rojos mirándola desde la nada. Finalmente, Marta abandonó la zona y regresó a la ciudad, donde trató de olvidarlo todo. Pero cada noche veía esos ojos rojos en sus sueños. Los veía en las sombras, observándola. Y lo peor de todo, ella nunca pudo borrar la grabación. Algo seguía grabándose en su cámara. Algo que no tenía explicación. Advertencia: si alguna vez encuentras una cueva en la selva amazónica, recuerda, a veces es mejor no saber lo que se esconde dentro.